días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga a todos. Qué bien tenerlos aquí este día para celebrar este día del Señor. Qué felicidad poderlo hacer cada semana y que el Señor nos permita este privilegio de venir a adorar su nombre y venir a escuchar su palabra. Como ustedes ya saben, hermanos, estamos en el libro de Jonás, ¿verdad? Nos metimos en el libro de Jonás porque teníamos necesidad de hablar de lo que Jonás nos enseña a través de su libro. Y fíjese que cuando uno habla de Jonás, inmediatamente se viene a la cabeza la ballena. ¿Sí o no? Es lo primero en lo que piensa uno, piensa en Jonás y piensa en la ballena. Y fíjese que para empezar, esa es una idea errónea, porque la Biblia no habla de una ballena, la Biblia habla de un pez. En hebreo hay una palabra especial y específica para decir ballena, y esa no es la palabra que se está utilizando para decir pez, para decir lo que se tragó a Moisés. A Moisés, estoy pensando en otra cosa, que se tragó a Jonás. Y fíjese, hermano, la palabra pez, no ballena, aparece en el libro de Jonás únicamente 3 veces. 3 veces. En 4 capítulos aparece 3 veces, 2 veces en un versículo y 1 vez suelta. Y yo me pongo a pensar de que cuando una cosa no se está mencionando tanto, quiere decir que es un tema secundario. La importancia del libro de Jonás no está en el pez, ¿verdad? Sino que hay otros temas que son importantes para nosotros. Fíjese de que a mí me impresiona de que el libro de Jonás, a pesar de que yo leo todos los libros de la Biblia, el libro de Jonás me ha impresionado la manera como nos habla a nosotros como creyentes contemporáneos. Nos habla de la humanidad de este hombre, de la manera que nosotros podemos identificarnos con él. Podemos pensar que somos Jonás y que hacemos lo que Jonás hace. Podemos aplicar lo que él ha vivido a la vida nuestra, ¿verdad? Y la semana pasada, Jonás 1, claramente nos habla de evangelización. Y nadie puede negar que evangelización es un tema imprescindible de la vida cristiana, ¿verdad? La misión del cristiano es evangelizar, es de traer a otros a Cristo, de que otras personas vengan a la salvación. Entonces, ¿verdad? No hay vuelta de hoja, es un tema necesario. Hoy vamos a estar en Jonás 2 y no les voy a dar mucho preámbulo. El tema de hoy es la oración. La oración, ustedes se van a dar cuenta de que ese es el tema principal. Y entonces ahí es donde yo veo de que nosotros nos identificamos con Jonás. Como cristianos, como iglesia, la evangelización y la oración son los pilares sobre los que nosotros estamos sentados como creyentes en Cristo. Fíjese que eso de decir yo soy como Jonás o que ustedes como Jonás, hoy va a tomar una nueva dimensión cuando ustedes vean lo que el pasaje nos está mostrando. Porque en solo 10 versículos, ¿verdad? Es un pasaje corto hoy, solamente 10 versículos, nos va a llevar a pensar la manera como debemos de hacer las cosas en referencia a la oración y, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando a la oración se refiere? Lo vamos a hacer, ¿verdad? Después de agradecer a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar aquí, por haberlos traído a cada uno de ustedes. Estoy muy feliz de verlos aquí conmigo. Cierren sus ojos, pónganse de pie para empezar. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar en esta tu casa. Te doy gracias por habernos proveído este recinto, Señor, donde nosotros podemos venir, alegrarnos entre nosotros, Señor, por ser hijos tuyos. Nos podemos alegrar en ver los rostros de nuestros hermanos, de nuestros hermanitos, Señor, aquellos a los que tú tuviste misericordia un día y salvaste. Te doy gracias, Señor, porque en sus vidas tú te estás mostrando, Señor, y lentamente estás tomando posesión de su carácter, Señor, y estás reinando, Señor, sobre ellos. Te doy gracias por el amor que les muestras, Señor, por el cuidado, Señor, por la protección, por la cual estoy constantemente pidiéndote. Y te doy gracias porque los has traído hoy, Señor, les has permitido estar aquí, has
limpiado su horario, Señor, y sus miedos y todas las razones por las que podrían no estar aquí. Pero tú los has traído, Señor, porque te alegra, Señor, como me alegro yo, de que tu nombre sea alabado, Señor. Y te alegra, Señor, de que nosotros disfrutemos de este día de celebración que tú has señalado para que sea predicada tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad de ministrar en tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén. No tomen asiento aún, vamos a leer Jonás 2 del 1 al 10 y lo vamos a leer todos al unísono. Quiero que me acompañen. Jonás 2, si tienen su Biblia, búsquenlo. Es un libro pequeñito, solo son 4 capítulos, pero en realidad es solo una página de la Biblia. A ver si lo encuentran. Está antes de Miqueas, ¿verdad? Está poquito antes de llegar al Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos en pantalla? Ok, todos juntos. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y el último versículo dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esa es la palabra de Dios para el día de hoy. Tomen asiento. Pocos versículos, pero un contenido muy lleno de enseñanza. Fíjese de que nosotros, hermanos, la semana pasada hablamos de un Jonás que estaba huyendo de la presencia de Dios. Eso es lo que dice precisamente el capítulo 1, ¿verdad? Un Jonás que quería cortar la comunicación con Dios, un creyente que se resiste a hacer la voluntad de Dios, un creyente que se resiste a evangelizar, que no quiere tener misericordia, que no quiere responder siquiera a Dios, no quiere hablar con Dios. Pongan atención en lo que dice el capítulo 1. Usted mírelo con detenimiento y se va a dar cuenta que Dios le habla a Jonás y Jonás no le contesta. Jonás no le contesta. Dice que, fíjese, la respuesta de Jonás es levantarse y huir de la presencia de Dios. Así le contestó con desobediencia. No le dio una respuesta verbal. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, de que el Señor le trajo una tempestad para despertarlo, porque en realidad estaba dormido, ¿verdad? Literalmente. Y se van a dar cuenta de que las personas que están en la embarcación, que no son creyentes, están orando a sus dioses falsos y se dan cuenta que este que está adorando al Dios verdadero no está aclamando y lo invitan a orar. Y fíjese, hermano, que curiosamente, con toda la invitación, la palabra nos dice que él oró. Se resistía a hablar con el Señor. No quería hablarle a su Dios, no quería comunicarse con él. Y fíjese, hermano, una cosa bien curiosa sucede. Cuando esta gente no creyente descubren, ¿verdad? Porque ellos no sabían que él era un creyente en el Dios verdadero, ni sabían tampoco, sabían que algo estaba mal,
pero no sabían quién había traído esta tempestad, quién había traído estos problemas, quién estaba a punto de quebrar la embarcación en dos. Y logran descubrir de boca de Jonás que es Dios Todopoderoso el que está haciendo esto, el que está sacudiendo el mar, el que está haciendo todas estas cosas. Y fíjese lo que hace Dios. A mí me parece sorprendente. Porque ¿qué fue lo que hizo Jonás cuando estaba huyendo? Sí, no se estaba comunicando con Dios, se estaba negando a orar, pero también se estaba negando a obedecer. ¿Obedecer qué? Lo estaba mandando a evangelizar. Y él se negó a ir, no quiso ir a evangelizar, no quería. Y fíjese lo que le tocó hacer. En medio de la tormenta, le tocó decirle a ellos, dice ahí, él se los declaró. Él les declaró que él venía huyendo de Dios. Le tocó hablar de Dios a la gente. Le tocó decirle de que esto estaba sucediendo porque él era desobediente. Les tocó decirles, sí, este Dios sí creó los cielos y la tierra, este Dios al que yo creo, ese Dios al que yo amo, mi Dios, es el que está haciendo esto. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? La gente creyó. La gente creyó. Lo puso en una situación en la que se vio forzado a hablar de Dios. Fíjense lo que hizo Dios. Él no quería hablar de Dios, pero lo hizo que le hablara a los paganos de Dios. Y los paganos creyeron. Me parece sorprendente, porque acaba de hacer que el que no tenía de voluntad de hacer lo que lo había mandado, lo hizo que lo hiciera involuntariamente. Estos paganos ahora comenzaron a orar al Dios verdadero. Y usted se va a dar cuenta que ellos comienzan a orar, y aún en esta situación, Jonás dice, no, yo no voy a orar tampoco. Sigue todo el capítulo 1, y son 17 versículos que leímos largo, y no lo ves orar. Prefiere morirse antes de obedecer, prefiere morirse antes de evangelizar, prefiere que lo echen al agua. Él dice, ¿saben qué? Esto se va a acabar si yo me muero, tírenme al agua. O sea, no tenía el deseo de hacer lo que el Señor lo estaba mandando a hacer. Y hermanos, les vuelvo a repetir, nosotros somos como Jonás. Si somos como él. Huimos de la evangelización, pero fíjese, también huimos de la oración. Huimos de la oración. Fíjese que cuando Jesús mandó a orar a los discípulos, porque los discípulos son otros con los que nosotros nos comparamos todo el tiempo. Nosotros podemos ver nuestra persona en ese Pedro que traiciona. Nosotros podemos ver a nuestra persona en ese Juan que quiere recostar su cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos ver nuestra persona en cada uno de los evangelistas y los discípulos. Podemos compararnos con esa gente que está cerca de Jesús. Pero ¿qué sucedió cuando en Getsemaní Jesús le pidió a los discípulos, quiero que oren conmigo? Se durmieron. Se durmieron. Y no se durmieron una vez, se durmieron 2 veces. ¿Y qué hizo Jonás cuando tenía que estar orando? Dormido. Muy humano él, muy humano los discípulos, muy humanos nosotros. Fíjese, hermano, que eso de no comunicarse con una persona con la que tenemos una relación íntima es simple y sencillamente una tendencia humana que el Señor quiere corregir. Yo leí de un experto en comunicación verbal, Ray Bridgewell. Dice que el matrimonio promedio únicamente se está comunicando 27 minutos a la semana. Imagínese, hermano, los esposos que viven juntos, que duermen juntos, que se levantan juntos, que hacen todo juntos, solo se están hablando 27 minutos en la semana. Falta de comunicación, mala comunicación. Pero dice este comunicador o estudioso de la comunicación verbal, de que si están viendo televisión juntos por lo menos 46, dice, horas a la semana. Haga la cuenta. La semana tiene 7 días. Si usted habla 27 minutos con su pareja, estamos hablando de 1, 2, 3 horas y media en la semana, pero 46 horas si se están sentando a ver televisión. No quieren hablar. No es que no tienen tiempo, eso es lo que dice el estudio prácticamente. No es que no hay tiempo para hablar,
es que se está utilizando mal el tiempo. ¿Sí entienden a lo que quiero llegar? De que nosotros sí tenemos tiempo de orar con el Señor, no nos da la gana. Eso es todo. Eso es todo. Fíjese, hermano, Dios quiere que oremos, porque la falta de comunicación es el origen de las relaciones rotas. Número 1, se lo van a poner en pantalla. Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos, ¿verdad? No es el plan de Dios que rompa la relación con Él. Sí, Jonás puede salir corriendo para donde él quiera. Y nosotros podemos salir corriendo para donde nosotros querramos. Porque la vida nos lleva por diferentes lugares y nosotros comenzamos a dejarnos llevar para izquierda y para derecha y nos comenzamos a alejar del Señor. Por eso es que habla del buen pastor y la vara y el cayado, porque ¿para qué es la vara y para qué es el cayado? Hablamos del Salmo 23 y ustedes ya saben de que el Señor nos anda jalando, nos anda pastoreando todo el tiempo, nos anda recogiendo de donde nosotros nos vamos a meter. El Señor quiere mantenerse en una relación con nosotros y la única manera de mantener una relación es por medio de la comunicación verbal con Él. Tenemos que hablar con el Señor. Es necesaria la oración, ¿verdad? Así como no es su plan romper la relación con nosotros, tampoco era el plan de Dios romper su relación con Jonás. Y entonces viene y lo mete en una situación difícil. Lo mete en una situación difícil. 3 días y 3 noches, dice la Biblia, en el último versículo del capítulo 1 de Jonás, estuvo este hombre metido en el estómago del pez. 3 días y 3 noches. Hermano, esa es una situación, para ponerlo en una palabra que más o menos le da a la situación, es una situación paupérrima. Es una situación terrible, mala. Fíjese, el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo. Imagínese, hermano, lo que es estar en el fondo del mar sin ninguna protección. Porque pues nosotros decimos, pues sí andaba en el fondo del mar, ¿verdad? Y hay gente que anda en el fondo del mar, ¿verdad? En submarinos y todo eso. ¿No se ha puesto a pensar de que los submarinos están hechos de manera de que la presión del agua no entra adentro del submarino? O sea, el casco del submarino está protegiéndolo a usted de esa presión. Pero un pez es un ser viviente. Un pez también sufre la presión. Quiere decir que él estaba sintiendo la presión adentro del pez. Imagínese estar adentro, quién sabe a qué profundidad. Dice que bajo los cimientos de la tierra, estaba en lo hondo y él lo sabía. Lo podía sentir, ¿por qué? Porque a saber si los oídos le querían reventar ya. Imagínense qué situación más difícil. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, tampoco estaba en lo seco. No estaba en lo seco. Estaba con el agua hasta la garganta. Se estaba sofocando. Póngase a pensar, 3 días y 3 noches. El Señor lo puso a ayunar. No estaba comiendo, estaba aguantando hambre. Situación difícil. Está usted ahogándose, está usted bajo presión, literalmente bajo presión, ¿verdad? No es bajo presión de trabajo, ni presión de estudio, ni presión de dinero. No, estamos hablando de presión literal. Lo está apretando la presión de la profundidad del agua. Y fíjese, también creo que estaba aguantando frío. Porque no era una ballena. Las ballenas son mamíferos, animales de sangre caliente. O sea que si está, usted sabe que ha habido personas que si se pierden en el invierno y andan con un perro, pueden sobrevivir porque se calientan uno con el otro. Porque los dos son mamíferos y porque se pueden calentar el uno con el otro. Entonces, si hubiera sido una ballena, no hubiera tenido frío, pero era un pez. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Que es un animal de sangre fría. Y si es un animal de sangre fría, los animales de sangre fría, prácticamente el ambiente regula su temperatura corporal. Entonces, si el fondo del mar está velado, este animal está velado y este hombre está velado. Se estaba aguantando frío, estaba aguantando hambre, se estaba sofocando, ¿verdad? Estaba bajo presión y, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podría haber estado sufriendo? Dice en el versículo 5,
el alga se enrolló sobre mi cabeza. El alga se enrolló sobre mi cabeza. Qué cosa más incómoda. Mire, yo no sé quiénes de ustedes han ido al lago Lanier. Levanten la mano los que han ido al lago Lanier. Se han metido a nadar. Se han metido a nadar. Hay momentos en que el lago está tirando lama. ¿Sí se han dado cuenta? Nunca se les ha enrollado las algas y la lama en las piernas. Qué feo eso, hasta da asco, ¿verdad? Da esa sensación fea que te está agarrando las piernas, sentí que te enrollas y sentí como que te podría hasta meter en peligro de ahogarte porque no podés mover las piernas libremente. Y imagínese si usted la tiene enrollada en la cabeza. O sea, no solo se estaba sofocando, sino que se estaba ahorcando también. Y yo dije, qué terrible sentirse inseguro, en peligro, con hambre, con frío. Este hombre estaba sintiendo que se iba a morir, hermanos. Sentía que se iba a morir. Porque mire lo que dijo, versículo 6. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Este dijo, de aquí no voy a salir. No voy a salir. Y esas palabras también me dan la impresión de que él está reconociendo de que no tiene salida. No tiene salida. Y que si en algún momento hay salida, solamente es una salida divina, ¿verdad? ¿Se han sentido ustedes así alguna vez? Yo sí me he sentido así. Que me he metido yo solito en un problema del que creo que no voy a salir. Les puedo contar muchas experiencias, algunas bien feas de cuando yo estaba joven. Algunas ya las saben, la mayoría no las saben, ¿verdad? Experiencias feas. Piense usted por un momento, en algún momento en el que usted dijo, no, de esta quizás no vaya a salir yo. Nos metemos en problemas. Y Jonás se había metido en problemas. Y el Señor lo permitió. Fíjese que si usted se detiene a pensar, ¿cuál es la solución a todo ese embrollo en el que está metido Jonás? ¿Cuál es la solución a todo ese rollo en el que se metió? A toda esa dificultad, a toda esa situación. La solución es la oración. Eso es lo único que tenía que hacer. No quería comunicarse con el Señor. Dios quiere que oremos. Ahí está. Dios quiere que oremos. Muchas personas no oran hasta que están en una situación imposible. Tienen que estar contra la pared, tienen que estar entre la espada y la piedra, porque si no, no oran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios va a permitir que te metas en una situación difícil para que entonces tú restaures tu relación con Él. Fíjate, hermano, que había una madre que estaba tratando de educar a su teenager, a su hijo jovencito. Y ustedes saben de que ¿verdad? Sin deseo de ofender a los jovencitos que están aquí, ¿verdad? De que yo sé que la juventud es un tiempo en el que a uno le cuesta obedecer, ¿verdad? O sea, prácticamente ese es una de las características más visibles del desarrollo de un ser humano. Está pasando de la niñez a la adultez. Viene a ser desobediente. Y esta madre le decía a su hijo, mira, quiero que hagas esto. Y el muchachito, eso que ella decía, era precisamente lo que él no quería hacer. O sea, llevar la contraria, ¿verdad? Y fíjese, no importaba si lo que la mamá le estaba pidiendo tenía sentido o era justo. Él no iba a hacerlo porque simple y sencillamente él quería llevar la contraria. O sea, era desobediencia de la pura y simple, ¿verdad? Desobediencia. Esto, por supuesto, estaba causando un gran problema. ¿Por qué? Porque se robaba la paz familiar. Había pleito, ¿verdad? Cuando hay desobediencia, cuando una persona hace lo que le da la gana y no hace lo correcto, no hace lo justo, hay problemas, ¿verdad? Hay problemas en la casa. Comienzan a discutir, se roba la paz. Un día la madre se hartó y le dijo al hijo, como cualquier cosa que le decía, la desobedecía. Le dijo, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana,
y quiero ver cómo me desobedeces a eso. Y fíjese que eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. De repente nosotros comenzamos a jalar para la izquierda y el Señor dice, ¿para allá te quieres ir? Ok, te voy a dejar que te vayas para allá. Te voy a dejar que te vayas para allá y te vas a ir tan a la izquierda que va a llegar un momento que me vas a decir, quiero regresar al camino. Te va a dejar que te jales tú solo hacia afuera. Pasaron 3 días y 3 noches de pasar toda esta situación difícil y Jonás le oró al Señor. Tuvo que sentir que la muerte le estaba respirando en la oreja para abrir su boca y dirigirse a su Padre Celestial. Tuvo que estar angustiado. Fíjese lo que dice el versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová. Tuvo que estar angustiado, ¿verdad? Porque si estar angustiado es lo que tú necesitas para que te comuniques con el Señor, Él va a permitir que estés angustiado. Lo va a permitir. Si estás angustiado, hermano, porque habemos quienes estamos angustiados hoy, ora. Y si no estás angustiado, ora. Porque si no estás orando, te va a llegar la angustia. Es tranquilizante, hermanos, saber que cuando nosotros oramos, no importa la razón por la que oras, pero el solo hecho de que nosotros somos hijos de Dios nos garantiza algo bien importante, y ese es número 2, que Dios nos escucha. O sea, Dios quiere que le hablemos, pero no quiere que hablemos al aire e ignorarnos. No, Él no hace eso con nosotros. Él nos quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, pero nos garantiza que tenemos su oído, nos presta su oído. Fíjese, eso es una promesa tremenda. Es imposible que Dios no nos escuche, ¿verdad? Así como es imposible huir de la presencia del Señor, como lo quiso hacer Jonás en el capítulo 1, también es imposible que nosotros como hijos de Dios le hablemos al Señor y no nos escuche. Usted puede pensar que no le está escuchando, usted puede pensar que no está haciendo lo que usted dice, y puede tener razón, no está haciendo lo que usted dice, pero sí lo está escuchando. ¿Qué dice el versículo 7? Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. Él tenía esa confianza de que su oración había llegado a los oídos de Dios. Dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, me acordé de Él. O sea que había olvidado de Dios, estaba huyendo, no le quería hablar y ya se estaba olvidando de Él en toda su angustia. Los problemas a veces tienen la capacidad de hacernos olvidar que Dios tiene el poder, que Él es más fuerte que cualquiera de los problemas, que Él es más grande y que Él los puede resolver. Se nos olvida. Pero en este momento Jonás se dio cuenta que su vida dependía de Dios. Fíjese que, hermano, yo lo que veo es que una vida carente de oración es una vida carente de la dependencia de Dios. Si usted no depende de Dios, usted no va a orar. No va a orar. No orar muestra autosuficiencia. Cuando usted no está orando, usted dice, no, es que yo puedo solo, yo no necesito de Dios. Yo lo puedo hacer. No necesito de Él. Pero lo contrario es para la gente que ora. Si usted está orando, está mostrando que usted depende de Él, que usted le necesita, ¿verdad? Fíjese, hermano, que hay muchas cosas que nosotros no debemos de hacer, pero que es imposible para nosotros evitar. Por ejemplo, yo no quiero ser tentado. ¿Quién de ustedes quiere ser tentado? Levante la mano. ¿A quién le encanta estar siendo tentado constantemente? ¿Verdad que no? Pero somos tentados. Y fíjese, ¿a quién de ustedes le encanta pecar? ¿Verdad? Está contento pecando y no quisiera dejar de hacerlo. Hermanos, si nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros queremos llevar una vida limpia. Ya no queremos seguir siendo los mismos. Ya no queremos hacer lo que hacíamos antes. No queremos regresar allá. Si usted es un verdadero creyente, se va a sentir de esa manera. Usted va a decir, yo no quiero regresar a esa cochinada. Ya no lo quiero hacer, ya no. Pero ¿qué pasa? De cuando en cuando usted va a pecar, ¿sí o no? Pecamos.
A veces, hermano, el Señor me dice, haz esto. La semana pasada yo les compartí de un momento en el que el Señor me dijo, haz esto. Yo lo pude sentir, yo sabía que tenía que hacerlo. ¿Y sabe qué? No lo quería desobedecer, pero lo desobedecí. Lo desobedecí. Y a veces yo me quiero someter a su voluntad, pero no me someto. ¿Sabe cuál es la solución de nuevo? La oración. La oración. Hacer todo lo contrario que hizo Jonás. Cuando Jonás recibió palabra de Dios y él en su corazón dijo, yo no quiero hacer lo que el Señor me está mandando a hacer, yo no quiero ir a donde me está mandando, yo no quiero ir donde esa gente no se lo merece. Él tenía que haberse puesto de rodillas en vez de salir corriendo. Estaba bueno que no hablara inmediatamente. Si su reacción era hacer algo físico, no era huir. Su reacción tenía que haber sido caer de rodillas. Tenía que comenzar entonces, después de caer de rodillas, a hablar con el Señor, a pedirle que le diera la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Debemos de orar porque somos débiles. Necesitamos el refuerzo que el Señor nos da. Lo necesitamos. Si no quieres ser tentado, ora. Si no quieres ser desobediente, ora. Si te cuesta someterte, ora. Si no quieres pecar, ora. Es necesario orar. ¿Quieres estar protegido? Ora. La iglesia está enferma porque así como nos estamos durmiendo para evangelizar, también nos estamos durmiendo para orar. Nos estamos durmiendo. Oremos porque Él nos escucha. Último punto. No solo quiere que le ores, no solamente quiere escucharte, sino que también quiere responderte. Ese es el número 3. Dios nos responde. Dios nos responde, ¿verdad? Dios nos responde. La cuestión es de que no siempre nos gusta la respuesta. La respuesta a veces sí, la respuesta es a veces no, y la respuesta es a veces espera. Esas son las 3 opciones. Y dice la palabra que si nosotros no estamos pidiendo bien, la respuesta va a ser siempre no. Siempre va a ser no. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjese bien, anótelo y léalo, hágalo suyo. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y la verdad, hermano, qué mal pedimos. Porque cuando pedimos, automáticamente pensamos en nosotros mismos. Pedimos, fíjese, oramos y oramos para pedir. Y oramos para pedir mal. Dese cuenta cada vez que abre la boca. Fíjese de que leí una historia de un hombre rico que tenía un amigo que era rabino. Ustedes saben lo que es un rabino. Es un religioso judío. Fíjese que el rabino, ¿verdad? Como es un poco más religioso, él se daba cuenta de que su amigo rico tenía un problema de carácter, que era demasiado egoísta. Era demasiado egoísta. No podía ver la necesidad ajena. Era ajeno al dolor de las otras personas. Era ciego a lo que le estaba pasando a los demás. Y fíjese, él quería mostrarle a su amigo que tenía un problema. Y entonces lo llamó un día y lo llamó para su casa, lo cogió de la mano y lo llevó para la segunda planta, una ventana que daba a un hospital. Y le dijo, mira, le dijo, ¿qué ves? Y era uno de esos hospitales, ¿verdad?, muy concurridos, que llegaba mucha gente, había muchos accidentes, estaba en la ciudad. Y entonces él miraba las ambulancias venir y los carros venir y traer, entrando gente herida y todo eso, había mucho movimiento. Y él le dice, pues veo sufrimiento, veo dolor, veo que está sucediendo la vida, que la gente le están pasando cosas. Y entonces le dice, tienes razón, eso es lo que está sucediendo. Ahora quiero que vengas, le dice, y lo agarra de la mano, ¿verdad?, y lo lleva para un espejo. Y le dice, ¿qué es lo que ves? Y le dice, pues, le pareció tonta la pregunta, ¿verdad? Le dijo, pues me veo a mí mismo. Y le dice, ¿sabes que la ventana es vidrio y el espejo
es vidrio. La diferencia entre la ventana y el espejo es que el espejo se le ha puesto un poco de plata para que solo te puedas ver a ti mismo. En la vida, le estaba diciendo él, cuando le agregas un poquito de plata, muchas veces ya dejas de ver hacia afuera y solo miras a ti mismo. Lo que estaba diciéndole era, tú eres muy egoísta, ¿verdad? Le estaba queriendo decir. Y fíjese, nosotros, hermano, es lo mismo con Dios. Comenzamos a vernos solo a nosotros mismos hasta en el momento en el que nosotros vamos a comunicarnos con Él. El Señor requiere que cuando nosotros oremos dejemos de pensar en nosotros. La naturaleza humana requiere de muy poco para comenzar a pensar y centrarnos en nosotros mismos. Fíjese que la oración nos lleva a conocer y a aceptar la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? Y qué bien que los discípulos hicieron esto, le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, porque se dieron cuenta que algo estaban haciendo mal. Y Él presenta la oración modelo, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y dése cuenta lo que dice la oración modelo, escúchela, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Fíjese lo primero que hace Jesús cuando le dice la manera como debemos orar. Esta es la oración modelo. Primero exaltamos a Dios, su belleza, exaltamos a Él su grandeza, exaltamos su poder. Después le decimos, venga tu reino. ¿Qué es lo que va a venir a hacer el reino de Él? Lo va a hacer rey de nuestras vidas, lo va a hacer que gobierne sobre nosotros. O sea que desde el momento que nosotros decimos, venga tu reino, ya estamos diciendo, hágase tu voluntad. Y después decimos, hágase tu voluntad. Fíjese, el Señor Jesús nos está enseñando de que cuando nosotros oremos, lo principal es Dios y después su voluntad. Va aún antes de cualquier necesidad que usted tenga. La necesidad básica de comer viene mucho después. Lea la oración modelo y se va a dar cuenta que no comienza diciendo, Señor, dame de comer, tengo hambre. No comienza así. Eso no es lo que Jesús enseñó. Comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Reconocer su santidad, el lugar donde Él está. ¿Quién es? Fíjese que la primera de Juan 5:14 dice, porque esta es la confianza que tenemos. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, ¿cuál es la clave de la oración? Pedir algo conforme a su voluntad. O sea, tenemos que pensar en Él, primero en su grandeza, en su belleza y después en lo que Él quiere hacer. ¿Por qué Jonás tenía, y todo eso lo digo por Jonás, porque Jonás tenía la certeza de que Dios le había escuchado? ¿Por qué tenía él esa certeza? Porque él está diciendo con una gran seguridad, Dios ya me oyó, ya llegó la oración allá. ¿Por qué? Porque hizo esto. Estaba poniendo primero la voluntad de Dios. Fíjese, cuando usted lee lo que Jonás dice, se va a dar cuenta que él se está comprometiendo a hacer lo que el Señor le había mandado. Esa es la voluntad de Dios, desde el principio. El principio de la historia es, yo te mandé a hacer esto, y ahora Jonás le dice, Señor, sácame de aquí, yo me comprometo a hacer lo que tú me pediste. Oro por la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás a tierra. Oración cumplida. ¿Por qué? Porque fue una oración centrada en Dios y en su voluntad. Dios quiere que oremos, Dios nos escucha y Dios responde, pero responde si pedimos de acuerdo a su voluntad. ¿Para qué quieres tu salud? ¿Para qué la quieres? ¿Para qué quieres el trabajo que tú le estás pidiendo? ¿Para qué quieres, ¿para qué quieres ganar el concurso que tú quieras, que te estás metiendo? ¿Para qué quieres que se den a conocer las cosas que tú haces? ¿Para qué quieres sobresalir en el trabajo? Pregúntate, ¿es para la gloria de Dios? ¿Es para lograr su voluntad? ¿Es para extender su reino?
¿Para qué quieres viajar? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estás haciendo con esto? Ponte a pensar si esa es la voluntad de Dios. Ponte a pensar si está logrando algo Él a través de eso. Y seguramente, hermano, si tú estás alineando lo que tú estás pidiendo, si tú estás alineando lo que tú deseas con la voluntad de Dios, muy seguramente el Señor te lo va a conceder. Pero una persona regularmente empieza un negocio porque se quiere hacer rico. Está pidiendo mal. Está pidiendo, ¿verdad?, para darse gusto a sí mismo. El hermano Pablo tiene en su poder, ¿verdad?, los nombres y lugares de los misioneros que nosotros, por los cuales nosotros vamos a estar orando, ¿verdad? Ya le entregué la lista a él. Y pues es bueno orar con propósito, porque, ¿verdad?, la oración sí es para pedirle a Dios y es para ver cómo Dios actúa y es para ver cómo Dios obra y cómo su voluntad, ¿verdad?, se ve en lo que nosotros estamos pidiéndole. Está bien, pero yo les quiero hacer un desafío más allá, porque es bien fácil abrir la boca para pedirle a Dios. Quiero que hagamos algo diferente. Fíjese, Mateo 21:13, Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración. ¿Será que esta casa del Señor, esta casa aquí, este templo de Él, de su propiedad, puede ser llamada casa de oración? Yo creo que al momento no puede ser llamada casa de oración, porque no estamos orando suficiente. No puede ser llamada casa de oración, pero esa es la voluntad de Él. Le está diciendo: mi casa será llamada casa de oración. Entonces yo le voy a hacer un reto hoy. Vamos a tratar de cumplir la voluntad de Dios. Quiero hacer una pequeña cosa, una cosa nueva, ¿verdad? Quiero que se junten de 4 con gente que no es de su familia. Y les voy a pedir que oremos. Cada uno tiene que decir una pequeña oración. No una diatriba, ¿verdad? No quiero que recen el Salmo 91, ¿verdad? No, que una pequeña oración. Pero no pidan. Ese es el reto. Hagan una oración donde estén exaltando el poder de Dios, su grandeza, y que le den gracias. No le pidan nada. Quiero que lo hagamos en este momento. Párense de a 4 con gente que no es de su familia. Júntense en un grupito. Háganse aparte. Y cada uno que diga una oración para exaltar a Dios y para darle gracias. De a 4. Pueden también ofrecerle algo, ¿verdad? Le van a dar gracias, le pueden ofrecer hacer algo por él, le pueden admirar. No pueden pedir nada. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Verdad que sí se puede? Sí podemos dirigirnos a nuestro Padre Celestial sin pedir. Sí podemos admirar su belleza. Sí podemos admirar su poder. Sí podemos ofrecerle cambios en nuestras vidas. Sí podemos ofrecerle planes. Sí podemos darle las gracias por todo lo que ha hecho. Sí podemos, sí se puede. Y miren, no cuesta. Ahora espero de que esto sea algo que nos lleve a lograr un cambio. Hagan el esfuerzo diariamente de ponerse de rodillas delante del Señor y llamar su casa, casa de oración. Que seamos nosotros piedras vivientes de esta casa de oración y que lo hagamos en privado todos los días, porque esa es la voluntad del Señor. El Señor quiere que estemos hablando con Él como amigos que somos de Él, porque nos llama amigos. Imagínense tener amistad con el Rey del universo.
Y también, ¿verdad? Como hijos, porque también somos hijos de Él, adoptados por medio de su sangre y de su sacrificio en la cruz. Vamos a orar para cerrar. Cierren sus ojos. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu salvación. Bendito sea, Señor, porque en tu santo templo, Señor, tú estás todo el tiempo, Señor, pendiente de nosotros. Nos proteges, Señor, nos cuidas, nos guías. Estás, Señor, reinando sobre nuestras vidas, cambiando nuestro carácter. Gracias, Padre, por poner estas palabras de tu Biblia, Señor, el día de hoy en nuestros corazones, para que nosotros hagamos tu voluntad. Padre, ofrecemos hacer tu voluntad y llamar a esta casa, casa de oración, de la manera que tú lo has dispuesto. Bendito seas, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradezco todas estas cosas. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.